Cuando el ejército le entregó la carta que confirmaba la muerte de su esposo, Clara creyó que su historia había terminado allí, pero meses después, otra carta llegó a su puerta, firmada, con la letra exacta, de un hombre que ya no existía, y cada nueva línea reveló que la muerte no siempre es el final. A veces es apenas el comienzo de algo que no debería cruzar de regreso. Si te gustan historias oscuras basadas en misterios antiguos y advertencias que nunca debieron ser leídas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar te acompañará mucho después de que el video termine. En el verano pesado de 1901, cuando el aire de Savannah se mezclaba con olor a magnolias marchitas y la humedad parecía aferrarse a cada pensamiento. Clara vivía sus días en una casa silenciosa al final de un camino de tierra, una casa que había dejado de sentirse como hogar desde que recibió la carta oficial que confirmaba la muerte de su esposo en campaña. Lovaba Messi, repitiéndose que debía aceptar esa ausencia, que el ejército no se equivocaba, que los papeles con sellos rojos no mentían. Pero la soledad tenía una forma particular de desgarrar el alma. Cuando llegaba la tarde y el sol caía entre los robles cubiertos de musgo, recordándole que nadie cruzaría el portón para decir su nombre en voz baja, como él solía hacerlo. Por eso, la mañana en que encontró una carta sobre el porche, colocada con una delicadeza casi ritual, como si hubiese sido depositada por una mano que temía romper el silencio, sintió que el mundo retrocedía 1 centímetro antes de volver a avanzar. El sobre era grueso, de un papel que ya no se usaba, y llevaba en la esquina un nombre que hizo que las rodillas de Clara casi cedieran: Samuel H. Turner. Su esposo, el hombre cuyo uniforme aún tenía guardado en un baúl y cuyo olor había desaparecido de la casa hacía tiempo. Al principio creyó que se trataba de una crueldad, un error, una broma enfermiza de algún desconocido, pero cuando tomó el sobre y sintió la textura áspera del papel, idéntica a las cartas que él enviaba desde los campamentos, su corazón empezó a latir con una mezcla de terror y esperanza que le quemó el pecho. La letra en el frente era inconfundible en la caligrafía angosta, inclinada hacia la derecha, con los bucles apretados en la T y la H, exactamente como él solía escribir, como si la muerte no hubiera podido borrar su mano. Clara se quedó allí de pie, con la brisa moviendo su falda y el susurro de las hojas murmurando verdades que nadie debía escuchar, pensando que abrir esa carta sería equivalente a romper su propia cordura. Aún así, lo hizo. Dentro encontró una hoja doblada con precisión militar, y al desplegarla, la tinta parecía fresca, como si hubiese sido escrita la noche anterior. Mi querida Clara, comenzaba, con esa manera particular de escribir la M, que solo él tenía. No temas, por mí no. Todo es como te dijeron. Estoy más cerca de lo que imaginas. El papel tembló entre sus dedos. Cada palabra era una réplica exacta del tono que él utilizaba, de sus phrases, de la forma en que describía el cielo o el clima en los largos meses de distancia. Pero lo que la dejó sin aire fue la última línea: perdóname por el silencio. No podía escribir. Hasta ahora Clara sintió que la casa entera se inclinaba hacia ella, como si las paredes quisieran escuchar también. Se llevó la mano a la boca para contener un sollozo que no sabía si era de alivio o de horror, porque en ese momento, una idea imposible empezó a tomar forma en su mente. O el ejército se había equivocado de manera imperdonable, o alguien estaba imitando a Samuel, con un conocimiento que ningún ser vivo debería poseer. O peor aún, la muerte no había terminado su trabajo con él. Mientras observaba el camino vacío frente al porche, esperando ver alguna figura entre los árboles, una sensación helada le recorrió la espalda. La carta no había sido empujada por el viento, ni dejada al azar. Había sido colocada allí por alguien que conocía la casa, su rutina y la hora exacta en que ella salía a barrer el porche. Y cuando levantó la mirada hacia el portón, creyó ver o imaginar la forma de un hombre quieto bajo la sombra del musgo colgante. Un hombre que desapareció cuando parpadeó. Apretando la carta contra el pecho, Clara comprendió que esa era solo la primera señal de algo que jamás debería haber regresado del pasado, algo que había cruzado una frontera que ningún soldado debía. Clara pasó el resto de la mañana encerrada en la sala, sentada en la mecedora que había pertenecido a la madre de Samuel, sosteniendo la carta como si fuera un fragmento de un mundo al que ya no pertenecía. La luz que entraba por las ventanas tenía un tono pálido, casi enfermizo, como si hasta el sol sospechara que algo en aquella casa había dejado de ser natural, y cada vez que ella releía las líneas escritas, el temblor en sus manos regresaba con más fuerza. La caligrafía era perfecta,
idéntica. Una copia tan exacta que parecía imposible de reproducir incluso por alguien que hubiera estudiado cada carta que Samuel escribió antes de partir a la guerra. Los bucles en las G, las pausas entre palabras, la presión de la tinta que formaba pequeñas sombras en los bordes de cada trazo, todo correspondía a él, no a una imitación. Y sin embargo, Samuel estaba muerto. O eso decía el papel sellado con la insignia militar que reposaba dentro de una caja en el dormitorio. Muerto desde hacía 7 meses en un ataque que, según la carta oficial, había borrado toda posibilidad de recuperar su cuerpo. Clara había llorado ese día hasta quedar sin voz. Había aceptado la bandera doblada que los oficiales le entregaron y había soportado el peso de una viudez impuesta por la distancia, pero ahora esa certeza empezaba a resquebrajarse. Mientras observaba la letra, un detalle la perturbó más que cualquier otro. A la carta mencionaba un recuerdo íntimo que solo Samuel y ella compartían, un recuerdo que jamás había sido escrito en ninguna de sus cartas anteriores, la tarde en que él le enseñó a lanzar piedras al río detrás de la iglesia, justo antes de que se comprometieran, pero lo más inquietante no era la mención en sí, sino la forma exacta en que Samuel había descrito su risa ese día. Una frase que él había repetido tantas veces que se convirtió en un ritual entre ambos. Tu risa hace temblar el agua, Clara, como si el río se alegrara contigo a nada. Absolutamente innata, podría haber permitido que un extraño copiara esa frase con esa precisión. Mientras intentaba controlar su respiración, Clara escuchó un crujido afuera, un sonido leve sobre las tablas del porche, como pasos que se alejan con una lentitud calculada. Se levantó de inmediato y corrió hacia la puerta, abriéndola con el corazón en la garganta, pero el camino estaba vacío, cubierto solo por hojas secas que giraban con el viento. El silencio se extendió como un velo espeso, ocultándolo todo. Al volver a entrar, la carta en su mano pareció adquirir un peso nuevo, como si la tinta aún estuviera sentándose sobre el papel, como si hubiera sido escrita no días antes, sino minutos. Clara cerró las cortinas, incapaz de soportar la idea de que alguien, o algo, pudiera estar observando desde los robles del camino. Se sentó otra vez respirando profundamente, y fue entonces cuando notó otro detalle, aún más imposible que los anteriores en la firma al final de la carta. Esa firma amplia y elegante que Samuel solía poner cuando quería hacerla reír, tenía una mancha de tinta que atravesaba la última palabra. Una mancha idéntica a la que él solía dejar cuando escribía con prisa y no esperaba a que la tinta secara. Un gesto tan particular, tan cotidiano, tan propio de su esposo, que por un instante Clara sintió que Samuel estaba parado detrás de ella, inclinado sobre su hombro, como tantas veces hacía. Pero el escalofrío que recorrió su espalda la obligó a mirarse en el espejo del salón, esperando encontrar solo su reflejo. Y aún así, durante un segundo, creyó ver la sombra difusa de una figura masculina detrás de ella, una sombra que desapareció cuando parpadeó. Algo estaba escribiendo esas cartas, algo que conocía a Samuel, con una intimidad que no podía provenir de este mundo, algo que imitaba no solo su letra, sino su intención, su recuerdo, su afecto o su despedida. Y Clara, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que la pregunta ya no era si la carta era auténtica, sino si la muerte podía realmente impedir que alguien escribiera desde donde Samuel estaba. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla insoportable de miedo y necesidad, Clara salió temprano hacia la entrada del pueblo con la carta bien guardada dentro del bolso, convencida de que el cartero, un hombre reservado, de manos gruesas y mirada siempre baja, debía tener alguna explicación lógica que ella aún no podían ver. El camino hacia la oficina postal estaba bañado por una neblina espesa que ascendía desde los pantanos cercanos, envolviendo los postes de luz y las fachadas de madera en un velo blanquecino que hacía que todo pareciera más silencioso, más antiguo, como si la ciudad fuese un retrato detenido en el tiempo. Cuando Clara llegó, encontró al cartero clasificando paquetes con un ritmo mecánico, evitando mirar a quien entraba como si temiera encontrarse con ojos que exigieran respuesta. Al verlo, Clara sintió que el aire parecía contraerse a su alrededor. El hombre palideció de inmediato, como si hubiera esperado precisamente que ella apareciera ese día. «Necesito hablar con usted», dijo Clara, con una firmeza que apenas sostenía, pero el cartero continuó ordenando sobres, fingiendo no haber escuchado. Solo cuando ella colocó la carta sobre el mostrador, el sobre con la letra inconfundible de Samuel, sus manos se detuvieron a mitad de movimiento, rígidas, temblorosas. Durante largos segundos, no levantó la mirada, como si observar esa carta fuera equivalente a enfrentar algo que llevaba tiempo evitando. Finalmente lo hizo, y sus ojos, oscurecidos por un miedo viejo, se encontraron con los de ella,
¿Dónde encontró esto?, preguntó con una voz tan baja que parecía un susurro. Clara explicó, sin entrar en detalles, que había aparecido sobre su porche justo al amanecer. La expresión del hombre cambió, no hacia la sorpresa, sino hacia una inquietud resignada, como si esa no fuese la primera vez que escuchaba algo así. No debía haber llegado, murmuró mientras sus dedos rozaban el sobre sin atreverse a tomarlo. Ninguna de estas cartas debió llegar jamás. Anne Clara sintió que un frío distinto al de la mañana le recorría los brazos. Intentó exigir una explicación, pero el cartero negó con la cabeza, nervioso, mirando hacia la puerta, como si temiera que alguien o algo pudiera escucharlo desde afuera. Solo entrego lo que aparece en el saco, dijo finalmente, pero no siempre sé cómo, ni cuándo. La forma en que lo dijo no sonó a evasiva, sino a confesión. Había cartas que aparecían sin que él las recibiera de ningún superior, sin sello de oficina, sin registro en los libros, cartas que simplemente estaban allí al amanecer, como si se manifestaran por sí mismas. No es la primera viuda que recibe algo así, añadió, bajando aún más la voz, pero casi ninguna quiere hablar del asunto. Después Anne Clara sintió que el piso parecía inclinarse. Preguntó si recordaba el nombre de alguna de esas mujeres, pero el cartero se negó, moviendo la cabeza con un miedo que ya no intentaba ocultar. Volvió a mirar la carta de Samuel y retrocedió un paso, como si el simple contacto visual con ella pudiera atraer algo indeseado. Si yo fuera usted, dijo con un hilo de voz quebrado, ¿no abriría la próxima? Anne Clara dio un sobresalto. ¿La próxima? El cartero apretó los labios, arrepentido de haber hablado de más. Pero ya no podía deshacer sus palabras. Siempre hay una próxima, murmuró, para quienes reciben la primera. Entonces, en un movimiento torpe, tomó su gorra y se dirigió hacia la puerta trasera, como si escapar del edificio fuese la única forma de evitar continuar la conversación. Antes de salir, sin embargo, se detuvo un instante, y con la mirada clavada en la ventana, como si temiera ver una sombra cruzar por detrás del cristal, añadió: no sé quién las deja, ni cómo lo hace. Pero sé esto, Anne, los muertos no escriben, a menos que alguien les abra el camino, Anne. Y con esa frase, desapareció entre la neblina, dejando a Clara sola, con la carta en la mano, y la certeza aterradora de que ese camino ya se había abierto para ella. Durante varios días, Clara intentó convencerse de que la advertencia del cartero era solo superstición, el temor de un hombre que había visto demasiadas cosas inexplicables en un pueblo pequeño donde los rumores crecían con la misma rapidez que la maleza entre los caminos. Sin embargo, cada amanecer la encontraba más alerta, con los ojos fijos en el porche, antes incluso de que el sol se levantara, como si su cuerpo supiera, antes que su mente, que algo estaba por llegar. Cuando finalmente ocurrió, no fue con la sutileza de la primera carta, sino con una violencia silenciosa que estremeció la casa entera. Anne, al abrir la puerta para barrer las hojas, Clara vio un sobre oscuro colocado en el primer escalón, y aunque el papel parecía idéntico al de las cartas que Samuel escribía desde el frente, había algo distinto, algo que hizo que su corazón se apretara de inmediato. El borde inferior del sobre estaba manchado por una sustancia seca, de color marrón oscuro, que no necesitaba explicación, una mancha que parecía sangre seca, marcada en líneas irregulares como si el sobre hubiera sido arrastrado por una mano herida. Al tocarlo, la textura era áspera, endurecida, pero tibia en el centro, como si no hubiera pasado mucho tiempo desde que alguien, o algo, lo hubiera dejado allí. Temblando, Clara llevó la carta hacia el interior, pero algo en su interior le gritaba que no. Debía abrirla sola, aunque no sabía a quién más recurrir. La casa parecía más silenciosa que nunca, el aire pesado, inmóvil. Incluso, el tic-tac del reloj parecía apagado, como si hasta el tiempo estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, con los dedos entumecidos, rompió el sello, un sello irregular, deformado, como si hubiera sido marcado con prisa, o con desesperación N-, y desplegó la hoja en su interior. Esta vez, la letra no era tan perfecta como en la primera carta, aunque seguía siendo en Can Van de Bolt, la de Samuel. Los trazos parecían más apretados, manos pulidos, como si la mano que escribía estuviera temblando o escribiera bajo una presión insoportable. Clara Cummins, y el simple hecho de ver su nombre escrito de esa forma hizo que la garganta se le cerrara de inmediato. Perdona el estado de esta carta. No siempre tengo luz, y no siempre puedo usar mis manos. Esa frase dejó a Clara helada. No podía interpretar aquellas palabras de ninguna manera lógica. Continue. Leyendo, sintiendo, como cada línea apretaba un poco más el nudo en su pecho. Han. Sé que te dijeron que morí, pero no es verdad completa, Han. No aquí, no así. Hay cosas que el ejército no quiso ver. Hay cosas que no vuelven al cuerpo, pero siguen buscando el camino.
Anne Clara dejó caer la carta por un instante, incapaz de contener el temblor de sus manos. Su esposo hablaba como si estuviera vivo, pero atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, un lugar del que solo podía comunicarse a través de cartas que aparecían solas en su porche. Cuando retomó la lectura, encontró una frase aún más perturbadora: no abras la puerta si escuchas que llaman de noche. No soy John, no todavía. El frío dentro de la sala se volvió tan intenso que Clara tuvo que abrazarse los brazos, como si la carta hubiera drenado el calor del aire. Al final de la hoja, había una postdata escrita con líneas más desordenadas, casi desesperadas. Anne Clara, si alguien pregunta por mí, di que no has recibido nada. No puedo confiar en quienes aún respiran. Pero tú, siempre me escuchaste, incluso cuando no hablaba. Y ahora necesito que escuches una vez más. Debajo de esta última frase, había una impresión tenue de lo que parecía un dedo cubierto por la misma sustancia marrón que manchaba el sobre. Clara retrocedió hasta chocar con la pared, sintiendo que sus piernas no la sostenían. La casa parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras de los muebles y las cortinas se inclinaran ligeramente hacia ella. Entonces escuchó algo que la paralizó. Tres golpes secos en el porche, como si alguien, o algo, supiera exactamente que ella estaba leyendo la carta. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, recordando las palabras: no abras la puerta. Los golpes no se repitieron, pero el silencio después de ellos fue aún más terrible. Durante días, Clara vivió como si caminara sobre cristal, con cada sonido de la casa transformado en una amenaza silenciosa, con cada susurro del viento convertido en una posible señal, incapaz de distinguir si la realidad seguía siendo una frontera sólida o si estaba comenzando a resquebrajarse bajo el peso de dos cartas imposibles. Fue entonces cuando tomó la decisión que había estado evitando desde la primera aparición del sobre: buscar información sobre el regimiento de Samuel. Cualquier registro que pudiera explicar cómo un hombre declarado muerto podía escribir con una voz tan viva desde el otro lado. La idea la llevó a la oficina del médico militar retirado que vivía en las afueras de Savannah, un hombre de rostro curtido y mirada hundida, conocido por haber servido como cirujano de campaña durante la guerra. Cuando Clara llamó a su puerta, el médico tardó tanto en abrir que ella empezó a dudar si aún estaba vivo, hasta que finalmente apareció con un andar lento y un gesto de reconocimiento inmediato. «Usted es la esposa de Turner», dijo, sin preguntar cómo sabía su nombre, como si la tragedia de su esposo fuera un eco demasiado fuerte como para olvidar. Clara le explicó que buscaba el diario del regimiento, el registro donde se documentaban las misiones, los heridos y los muertos, esperando encontrar allí la pieza que faltaba a un rompecabezas que parecía volverse más oscuro con cada día. El médico la condujo a su estudio, un cuarto abarrotado de documentos, frascos de vidrio y trofeos militares cubiertos por una fina capa de polvo. Buscó en un estante inferior y sacó un libro grueso, de cubierta de cuero, ennegrecida por el tiempo, cuyos bordes estaban deformados como si hubieran sobrevivido a un incendio. «Este es el diario», dijo mientras lo colocaba sobre la mesa con una solemnidad casi religiosa. «Pero no le gustará lo que encontrará». Anne Clara abrió el libro con manos temblorosas y pasó páginas llenas de nombres, fechas y descripciones breves de acontecimientos militares rutinarios, hasta que llegó a la sección correspondiente al mes en que Samuel supuestamente murió. El médico se apartó ligeramente, como si no quisiera estar demasiado cerca cuando ella leyera esas páginas. Allí, bajo un encabezado escrito con tinta corrida, Clara encontró el nombre de su esposo en una lista: Ann Turner. Samuel Hatchen desaparecido, no fallecido en aquella única palabra, desaparecido, perforó su mente como un clavo. No decía muerto, no decía caído en combate, no decía sin cuerpo recuperado, decía desaparecido, una clasificación reservada para casos en los que un soldado se perdía entre la noche, entre árboles, entre ruinas, o entre cosas que nadie quería describir oficialmente. Clara respiró hondo, buscando estabilidad, pero encontró algo más: un comentario añadido al margen, escrito con una letra apresurada y distinta a la del registro oficial: «An último avistamiento en borde del bosque, comportamiento irregular». No recomendado. Seguir en esa frase provocó un escalofrío que subió por la espalda de Clara como agua helada. Buscó al médico con la mirada, exigiendo explicaciones, pero él se limitó a cerrar los ojos durante un segundo prolongado, como si se preparara para enfrentar un recuerdo que había intentado borrar durante años. «Lo que ocurrió esa noche no fue guerra», dijo finalmente, con un tono áspero que escapaba a cualquier forma de prudencia. «Fue otra cosa». En Clara quiso saber qué significaba otra cosa,
pero el médico evitó responder directamente. En su lugar, se giró hacia una vitrina y sacó un pequeño cuaderno personal, más deteriorado aún que el diario del regimiento. Espere, nunca debió escribirlo, confesó, pero necesitaba dejar constancia. Por si algún día alguien regresaba pidiendo respuestas, el cuaderno contenía notas breves, casi siempre escritas de madrugada, nombres, escuchando voces, en el bosque. Sombras que no corresponden a nuestras posiciones. Turner dice haber visto algo cerca del campamento. Ruido detrás de las tiendas, no animal conocido. Turner desaparece en dirección al claro. Gritos, pero no humanos. Ann Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la habitación entera hubiera cambiado de densidad. El médico cerró el cuaderno con un golpe seco y lo retiró de su alcance. No puedo decirle más, murmuró. Solo esto, Ann, su esposo, no murió donde dicen que murió. Y si usted está recibiendo cartas, entonces algo del bosque lo está siguiendo. Ann Clara salió de la casa con el diario, aún temblando entre sus manos, consciente de que había cruzado una frontera invisible. En las cartas no eran un misterio aislado. Eran la consecuencia de algo que había empezado mucho antes, en un bosque donde los muertos no descansaban, y donde su esposo había dejado algo sin resolver. Esa noche, incapaz de soportar el peso del diario del regimiento ni las notas del médico, Clara permaneció despierta, sentada junto a la ventana, observando cómo la neblina avanzaba desde los pantanos y cubría el camino con un velo blanco que parecía moverse con vida propia. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra los cristales, la hacía girar la cabeza con un sobresalto, convencida de que en cualquier momento aparecería un nuevo sobre, una nueva advertencia, una nueva línea escrita con la mano de un hombre que ya no debía existir. Sin embargo, lo que llegó no fue una carta, sino un golpe seco en la puerta, uno solo, firme, como si quien llamaba no buscara permiso, sino anunciar su presencia. Clara se levantó con el corazón acelerado, recordando las palabras de Samuel Ann: no abras si escuchas golpes de noche. No seer yo. Pero había algo diferente en ese sonido, algo humano, algo pesado, algo que no se deslizaba, ni imitaba, ni susurraba. Con el valor que no sabía que poseía, abrió la puerta y encontró allí, envuelto en un abrigo militar desgastado, a un hombre cuya mirada parecía haber envejecido décadas. En un solo año era Thomas Miller, el compañero de regimiento que Samuel solía mencionar en sus cartas antiguas, el mismo que había desaparecido poco después del informe de la muerte. Su barba crecida, su rostro demacrado y la forma nerviosa en que miraba por encima del hombro, parecían decir que no había venido a visitar a Clara, sino a escapar de algo. Necesito entrar, dijo con voz quebrada sin pedir permiso, y ella lo dejó pasar, porque comprendió que aquel hombre llevaba encima un miedo más grande que la cortesía. Se sentó frente a ella, respirando con dificultad, frotándose las manos como si intentara borrar recuerdos incrustados en la piel, y sin preámbulos pronunció una frase que hizo que las paredes de la sala parecieran cerrarse. Ann, tu esposo no murió como dijeron, Clara Ann y yo. Yo fui el último en verlo con vida. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el tic-tac del reloj, como un cuchillo golpeando repetidamente el aire. Thomas tragó saliva y comenzó a hablar con la lentitud de quien revive un horror que prometió no recordar nunca más. A la noche del incidente, el regimiento había levantado un campamento a pocos kilómetros de un bosque espeso, un lugar donde, según los lugareños, nadie debía adentrarse después del anochecer. Al principio, los soldados ignoraron las advertencias, pero conforme avanzaron las horas, comenzaron a escuchar ruidos entre los árboles, no pasos, no animales, sino algo parecido a voces que imitaban órdenes militares, risas, llantos, palabras sueltas que parecían ser dichas por hombres que no estaban allí. Algunos soldados, incapaces de soportar la tensión, abandonaron sus tiendas en plena noche, convencidos de que alguien, o algo, los llamaba por su nombre. Samuel, sin embargo, se mantuvo firme, hasta que escuchó una voz idéntica a la de Clara, llamándolo desde la oscuridad del bosque. Thomas explicó que lo vio levantarse bruscamente, con los ojos muy abiertos, como si la cordura se le hubiera quebrado en un instante. No la reconocí al principio, dijo Thomas, pero cuando lo seguí y escuché esa voz, supe que no era humana. Ambos avanzaron hacia el bosque, guiados por esa imitación perfecta de un recuerdo, hasta que llegaron a un claro iluminado por una luz extraña, una luz que no provenía de fuego ni de luna. Allí, Samuel se detuvo, temblando, y Thomas vio algo que nunca pudo describir sin sentir náusea. Una figura que parecía estar formada por sombras densas, que cambiaba de forma, que adoptaba contornos humanos, solo para perderlos un segundo después, como si buscara un cuerpo al que aferrarse. Esa figura extendió algo que parecía una mano, y Samuel, en lugar de retroceder,
Avanzó, hipnotizado por la voz que seguía imitando a Clara. Thomas intentó detenerlo, pero cuando tocó su hombro, Samuel ya no era completamente él. Sus ojos se habían opacado, su voz no salía de su propia garganta, y su cuerpo se movía como si respondiera a un llamado que venía desde dentro. Lo perdí allí, dijo Thomas con lágrimas contenidas. Lo perdí cuando esa cosa lo tomó, no con violencia, sino como si él la hubiera estado esperando. Después, un destello cegador los envolvió, y cuando Thomas recuperó la conciencia, el campamento estaba en ruinas, varios hombres habían desaparecido, y Samuel no estaba entre los vivos, ni entre los muertos. No hubo cadáver porque no había cuerpo que recuperar, murmuró, con la mirada perdida, y si estás recibiendo cartas, entonces significa que una parte de él nunca cruzó al otro lado. Anne Clara apretó la carta contra el pecho, sintiendo que su mundo se deshacía lentamente, porque ahora comprendía que lo que escribía no era la mano de un muerto, sino la mano de alguien atrapado entre un bosque que devora almas y un hogar que aún intenta alcanzar. A la mañana siguiente, incapaz de ignorar la urgencia que crecía dentro de ella desde la visita de Thomas, Clara tomó una decisión que jamás habría imaginado. Siquiera unos días antes, viajaría al bosque donde Samuel fue visto por última vez. El mismo bosque del que el regimiento jamás volvió completo. La idea la aterraba, pero algo dentro de sus cartas, algo en ese pulso tenue que parecía manchar la tinta, la llamaba hacia ese lugar con una insistencia casi física, como si parte de la respuesta estuviera allí esperando desde hacía meses, inmóvil, respirando entre la corteza de los árboles. Thomas, aunque reacio, accedió a acompañarla, advirtiendo que no podían adentrarse solos demasiado lejos, y mucho menos después del mediodía, cuando la luz no lograba atravesar el dosel denso. El camino hacia el bosque estaba cubierto por una neblina baja que parecía reptar entre las raíces como un animal antiguo, y el aire tenía un olor que no pertenecía al verano de Georgia aún, un olor a tierra removida y ceniza vieja, como si un fuego invisible se hubiera apagado allí, sin que nadie lo viera. Al llegar al borde del bosque, Clara sintió un escalofrío inmediato, no por el frío, sino por una sensación de reconocimiento que la golpeó sin aviso. Era como si ya hubiera estado allí antes, aunque sabía que nunca lo había pisado. Thomas caminaba delante de ella, respirando con dificultad, revisando cada sombra, como si esperara que una de ellas se moviera sin advertencia, y con cada paso que daban, el silencio parecía volverse más espeso, como si el bosque los envolviera lentamente en una red de sonidos ausentes. A pocos metros dentro del sendero, encontraron restos del campamento Pedasus, Gilonaus quemados, cinturones militares cubiertos de tierra, una cantimplora deformada por el calor extremo de un fuego que nadie había registrado oficialmente. Clara se agachó para tocar uno de los botones metálicos de un uniforme, aún firme en la tierra húmeda, y al hacerlo sintió una vibración leve, tan sutil, que podría haber sido imaginada. Pero no lo fue. Thomas la llamó desde unos metros más adelante, donde el bosque abría un claro circular iluminado, solo por manchas dispersas de luz filtrada. En el centro del claro había un árbol enorme, de tronco ancho y retorcido, cuya base estaba completamente ennegrecida, como si un rayo lo hubiera partido, o como si hubiese ardido por dentro sin que el fuego saliera. Clara se acercó con pasos lentos, sintiendo como la temperatura cambiaba, como el aire se volvía más pesado, más denso, más cercano a la textura del humo. Al llegar, vio lo que Thomas había señalado, Anne enterrada parcialmente en el suelo. Justo donde la corteza quemada comenzaba, había una esquina de papel doblado. Sus dedos temblaron al desenterrarla, y cuando logró sacarla por completo, reconoció de inmediato la caligrafía en el sobre, la misma que había recibido en su porche, la misma que no debía existir. Era otra carta de Samuel, pero lo que la hizo soltar un jadeo no fue la letra, sino el hecho de que el papel estaba tibio, como si hubiera sido colocado allí minutos antes, y no 7 meses atrás. Thomas retrocedió, negando con la cabeza, murmurando que aquello era imposible, que el bosque no podía entregar cartas, que los muertos no podían dejar mensajes enterrados bajo un árbol quemado. Clara rompió el sello a no diferente, más irregular, como si hubiera sido marcado sobre una superficie inestable, y al abrir la carta, encontró una frase escrita con tinta casi apagada. No vengas más profundo. No puedo contenerlo por mucho tiempo. La respiración de Clara se detuvo por un instante. Thomas intentó tomar la carta, pero algo, una corriente fría, un viento que no venía de ninguna dirección natural, atravesó el claro, levantando hojas y polvo en un remolino repentino que parecía empujar a ambos hacia atrás. Clara levantó la vista y por un instante tan breve como un latido,
vio entre los árboles una silueta inmóvil, una figura delgada, erguida, con un brillo metálico sobre el pecho que podría haber sido una placa militar. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido, como si nunca hubiese estado allí. El bosque entero pareció inclinarse hacia ellos, como si respirara de forma irregular, como si algo en su interior se hubiera alterado por su presencia. Thomas la tomó del brazo y susurró con voz quebrada: nos está diciendo que no. Avancemos, y si es él, Clara, entonces está luchando desde un lugar donde ningún hombre puede resistir. Solo en ella apretó la carta contra el pecho, sintiendo el pulso tibio entre sus dedos, comprendiendo que lo que fuese que atrapó a Samuel seguía allí, esperando, observando, escuchando. Clara retrocedió un paso instintivamente, con la carta aún tibia apretada contra el pecho, mientras el claro entero parecía encogerse alrededor de ellos, como si el bosque hubiera decidido cerrar su respiración, para observarlos mejor. Thomas, rígido, mantenía la mirada fija en el punto donde ambos habían visto aquella silueta fugaz, la figura que llevaba un brillo metálico a la altura del corazón, tan parecido a la placa militar de Samuel, que era imposible descartarlo como ilusión. Sin embargo, lo que más perturbaba a Clara no era la aparición en sí, sino la sensación visceral que había sentido al verla, un reconocimiento doloroso, una mezcla de alivio y terror, como si su corazón supiera, antes que su mente, que esa presencia no era desconocida. El viento, que hasta entonces apenas movía las hojas, se volvió súbitamente más frío, más denso, y comenzó a circular en remolinos suaves alrededor del árbol ennegrecido, levantando cenizas antiguas que parecían bailar en el aire como fragmentos de un incendio que jamás se había extinguido del todo. «No estamos solos», murmuró Thomas, con la respiración entrecortada, pero Clara ya lo sabían. Había una presión en el aire, un peso invisible que parecía empujarla desde la espalda hacia el interior del bosque, como si algo o alguien quisiera que avanzara solo un poco más. El instinto de supervivencia le gritaba que retrocediera, que huyera, que no desafiara las advertencias escritas con la letra de Samuel. Pero otro instinto más profundo, uno que no tenía nombre, la obligaba a quedarse, a no apartar la mirada del lugar exacto donde la figura había desaparecido. Entonces, entre las sombras retorcidas del bosque, un movimiento casi imperceptible llamó su atención. Una figura se separó lentamente del tronco de un pino, como si hubiera estado fusionada con él, emergiendo no como un cuerpo sólido, sino como una sombra con contornos humanos que tardaban en definirse. A medida que avanzaba, la luz tenue filtrada desde el claro reveló destellos metálicos en el pecho, como si la placa militar reflejara una luz que ya no existía. Thomas dio un paso al frente, como si quisiera interponerse, pero la figura levantó un brazo rígido, no amenazante, sino lento, suplicante, como alguien que intenta recordar cómo se mueve un cuerpo. Clara sintió que el aire le abandonaba los pulmones cuando la figura inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto que reconoció al instante era el mismo gesto que Samuel hacía siempre antes de llamarla por su nombre. Pero cuando la figura abrió la boca, no fue su voz la que escucharon, sino una mezcla discordante de palabras superpuestas, ecos de voces humanas que parecían repetirse desde lugares distintos, como si varias gargantas intentaran hablar a través de un solo cuerpo. Clara, dijo la figura, y aunque la palabra salió distorsionada, quebrada, casi irreconocible, había algo en su tono que atravesó el corazón de ella como un hilo invisible, tensándolo hasta casi romperlo. Thomas retrocedió con los ojos muy abiertos, murmurando que eso no podía ser Samuel, que Samuel no podía haberse convertido en una sombra. Pero Clara dio un paso hacia adelante, incapaz de contener la urgencia que sentía en él. Pecho, la figura extendió su brazo un poco más, y en su mano, si aquello que tenía forma de mano, podía llamarse así, sostenía algo pequeño y brillante que hizo que la sangre de Clara se congelara. Era el anillo de bodas de Samuel, su anillo, el que llevaba consigo el día que partió a la guerra. Él lo había prometido. Volveré con este anillo o no volveré en absoluto. Wai, Ali, estaba sostenido por una sombra que no tenía rostro. La figura avanzó otro paso, y Clara pudo ver por fin lo que había detrás de la oscuridad que la recubría en un destello tenue, como si una fuente de luz interna intentara escapar hacia afuera, luchando por tomar forma humana. Era como si algo estuviera atrapado dentro de esa sombra, intentando salir, intentando volver a ser. «No sigas», murmuró la figura con voz fracturada, y en el segundo siguiente la sombra tembló violentamente, como si algo la desgarrara desde dentro. Thomas la tomó del brazo y la obligó a retroceder, justo antes de que la figura cayera de rodillas y el anillo se deslizara al suelo sin hacer ruido. El bosque entero pareció estremecerse, y un murmullo profundo,
como un gemido antiguo, demasiado grande para pertenecer a un hombre, recorrió el claro. Entonces la figura levantó la cabeza, y aunque no tenía rostro, Clara supo que sus ojos invisibles pero presentes estaban fijos en ella mientras pronunciaba, con la última gota de humanidad que le quedaba: Anne, aléjate, Clara. Antes de que él despierte, ella sintió el corazón detenerse, porque entendió al instante que no hablaba de Samuel. Hablaba de otra cosa. El claro quedó sumido en un silencio tan profundo que parecía absorber incluso el sonido de sus propias respiraciones. Y durante un instante que pareció estirarse más allá del tiempo, Clara sintió que el bosque entero los observaba, no con ojos, sino con una conciencia antigua, palpable, que vibraba bajo la corteza de cada árbol. Thomas, pálido, seguía tirando de ella para alejarla de la figura que aún permanecía, arrodillada, temblando como si estuviera atrapada en una lucha interna imposible de ganar, mientras el anillo de Samuel brillaba débilmente sobre la tierra húmeda. Pero Clara no podía apartar la mirada de aquella sombra que parecía desintegrarse y recomponerse al mismo tiempo, como si estuviera hecha de recuerdos rotos y ceniza viva. Fue entonces cuando la figura habló nuevamente, y aunque las palabras estaban distorsionadas, como si atravesaran un pasadizo demasiado estrecho para una voz humana, la frase fue clara: no. Es él. Todo en ese fragmento incompleto fue suficiente para que un hilo helado recorriera la columna de Clara, porque comprendió que la sombra no era Samuel, sino lo que quedaba de él después de ser tocado por otra cosa, algo del bosque que no debía tener forma ni voz. La figura cayó hacia adelante, y la tierra bajo su cuerpo comenzó a hundirse levemente, como si respirara con él, y en ese movimiento Clara pudo ver algo que antes había pasado desapercibido en la sombra proyectada por la figura. No coincidía con su contorno. Era más grande, más densa, y parecía moverse con un ritmo distinto, como si algo más estuviera adherido a ella, escondido detrás, observando. Thomas dio un paso atrás, murmurando una oración que había olvidado hacía años, pero Clara se inclinó, incapaz de obedecer el instinto que le gritaba que corriera. Entonces, con un esfuerzo que desgarraba su propia forma, la figura levantó la cabeza y señaló el árbol ennegrecido, el mismo Bayo, el cual habían encontrado la carta enterrada. La sombra detrás de él se agitó, y de las raíces quemadas comenzó a salir un sonido bajo, gutural, un sonido que no pertenecía a ningún animal del bosque, un sonido que parecía formado por decenas de voces humanas pronunciando palabras sin sentido, mezcladas, superpuestas, arrastrándose unas sobre otras, como si todas intentaran hablar al mismo tiempo. Ese lugar lo tomó, logró decir la figura, y la revelación cayó sobre Clara como una losa en Samuel. No había muerto en combate, ni había desaparecido sin dejar rastro. Había sido reclamado por ese bosque, por algo que vivía en él, algo que buscaba voces humanas para imitarlas, que aprendía de sus recuerdos, que se alimentaba de quienes lo escuchaban. Thomas confirmó lo impensable con un hilo de voz aquella noche. Cuando los soldados escucharon voces provenientes del bosque, voces de sus madres, de sus hijos, de sus esposas, no era el viento ni un truco del enemigo. Era eso, llamándolos por sus nombres, tomando fragmentos de sus memorias para traerlos al claro donde se encontraba el árbol quemado. Un árbol que no había ardido por fuera sino por dentro, como si algo hubiera intentado escapar de su interior. Samuel fue el único que respondió, dijo Thomas, temblando. Él escuchó tu voz, Clara, y siguió tu risa. Esa frase la atravesó por completo. Aquella risa suya, la que Samuel siempre describía como algo capaz de mover el agua del río, había sido imitada por la criatura, utilizada para atraerlo hacia su muerte. La figura volvió a señalar el árbol, y Clara comprendió que lo que allí ocurrió no había sido una muerte rápida ni una desaparición espontánea. Samuel había sido absorbido por esa presencia, atrapado entre dos mundos, incapaz de cruzar por completo ni regresar. Y las cartas que Clara había recibido no eran obra de un muerto que volvía, ni de un vivo que persistía. Eran mensajes arrancados a la parte de Samuel que aún resistía dentro de aquella entidad. Una parte que luchaba por mantener su voz separada del coro de susurros que resonaba bajo la tierra. No, es solo él, repitió la figura con esfuerzo, y en ese momento el claro entero pareció estremecerse con un pulso profundo, como el latido de un animal inmenso dormido bajo la superficie. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, no como ramas agitadas por el viento, sino como dedos que se estiran lentamente después de un largo letargo, y un murmullo surgió desde la tierra, una voz que imitó la de Samuel con una perfección escalofriante en Clara. Vuelvan, pero no era él, no era su tono, no era su amor, no era su alma, era una imitación hueca, deformada, una máscara construida a partir de su voz. Y sin embargo,
era tan perfectamente convincente que Clara sintió como su corazón, por un instante, quiso creerlo. Fue entonces cuando la figura, lo que quedaba de Samuel, levantó la cabeza por última vez, y con un grito que no parecía provenir de un cuerpo, sino de una memoria desgarrada, pronunció la verdad que el bosque había ocultado durante meses en él. Me tomó, porque quería tu voz en el viento. Cambió de dirección con una brusquedad antinatural, como si el bosque hubiera inhalado de golpe para contener la escena, y en ese instante la figura arrodillada, lo que quedaba de Samuel, comenzó a deshacerse. Primero en temblores casi imperceptibles, luego en sacudidas violentas que parecían desgarrar cada fibra de sombra que lo mantenía unido. Clara quiso correr hacia él, tocarlo, impedir que se disipara, pero Thomas la sujetó con fuerza, sabiendo que cualquier contacto podría arrastrarla también hacia ese abismo donde ya no existía frontera entre lo vivo y lo muerto. Aún así, la figura logró alzar un brazo una última vez, señalando el suelo junto al árbol, donde un trozo de papel emergía lentamente desde la tierra húmeda, empujado hacia arriba como si algo desde abajo, algo atrapado, lo estuviera entregando directamente a ella. Clara se soltó del agarre de Thomas y corrió hacia el papel, cayendo de rodillas mientras las raíces del árbol vibraban bajo su cuerpo, un pulso antiguo que parecía llenar sus huesos, con un miedo que no era suyo. Tomó la carta con manos temblorosas, y al tocarla sintió un calor tenue, un calor humano, tan frágil que parecía a punto de apagarse. Detrás de ella, la figura oscura emitió un sonido ahogado, un susurro desgarrado, que fue adquiriendo forma rápido. Clara rompió el sello sin pensar, sin respirar, y al desplegar, la hoja encontró la caligrafía de Samuel, pero no la distorsionada, rota, vacilante de las últimas cartas, sino la letra firme, elegante, llena de intención, la que él usaba cuando quería que sus palabras se grabaran en su memoria. Mi amada Clara, comenzaba, y ella sintió que el corazón se le detenía por un segundo, porque aquellas 3 palabras no pertenecían a una sombra, ni a un eco, pertenecían a él, al hombre que había prometido volver. La carta continuaba con una serenidad sobrenatural, como si hubiera sido escrita desde un lugar donde el tiempo ya no pesaba. Si estás leyendo esto, significa que encontraste el claro, significa que lo viste, significa que él sabe tu nombre. En Clara tragó saliva, sintiendo el mundo tambalearse a su alrededor mientras las raíces del árbol emitían un crujido lento, profundo, como dientes apretándose bajo la tierra. Clara, proseguía la carta, no fui devorado por la guerra, fui tomado por algo más antiguo que ella, algo que escucha voces humanas y las usa como anzuelos, algo que te imitó para traerme. Ella cerró los ojos con fuerza, sintiendo como una lágrima caliente caía sobre el papel. Perdóname por haber respondido. Perdóname por no resistir. ¿No sabía que no eras tú? La figura detrás de ella, ya casi disuelta, soltó un sollozo que parecía hecho de viento quebrado. Clara siguió leyendo, porque cada palabra ardía con la urgencia de un mensaje final. Él quiere tu voz, ahora. Clara Ann la quiere desde que escuchó la mía, llamarte en sueños, y si te quedas un minuto más, te tomará como a mí. Clara tembló. La carta no era una invitación, ni una despedida. Simple, era una advertencia desesperada. No vuelvas al bosque. No respondas si escuchas mi voz de nuevo. No abras la puerta cuando llamen 3 veces. No corro hacia ti. Corro detrás del que me tomó. En ese instante, el suelo tembló ligeramente, y un murmullo gutural emergió desde las raíces del árbol. Un murmullo que imitó la voz de Samuel, con una perfección escalofriante. Clara, ayúdame. Apretó la carta contra su pecho, sabiendo que esa súplica no le pertenecía a su esposo. Detrás de ella, la figura arrodillada, la sombra que había sostenido el anillo, levantó el rostro sin rasgos y, con la última chispa de humanidad que le quedaba, pronunció su despedida en Corren, y entonces se desintegró en un remolino de ceniza oscura que fue absorbida por las raíces, como si el bosque reclamara la última parte de él que aún resistía. Thomas tiró de ella con fuerza y ambos corrieron fuera del claro mientras las sombras entre los árboles parecían estirarse hacia ellos, imitando pasos humanos, imitando voces humanaus, imitando recuerdos que no les pertenecían. Solo cuando alcanzaron la salida del bosque, la neblina se rompió y la luz del día los envolvió, como si finalmente pudieran respirar. Ya en su hoguer, Clara cerró todas las ventanas, todas las puertas, y colocó la carta final junto al anillo que Thomas había recogido del suelo. Esa noche, mientras intentaba dormir, 3 golpes resonaron en la puerta, exactamente 3, y aunque la voz que siguió era la de Samuel, dulce, perfecta, amada, Clara mantuvo los ojos cerrados,
y recordó cada palabra de la carta. A no ser ello,